Hola, bendiciones. Sean más que bienvenidos a todos y cada uno de los que va a asistir a este video, a nuestra materia Reino, Poder y Gloria. Esta es nuestra clase número 6, una nueva semana, una nueva unidad. En esta temporada, en esta semana vamos a avanzar la unidad 2 que la hemos titulado Liderazgo espiritual y valores del reino. Hasta el momento habíamos visto los fundamentos bíblicos y la autoridad espiritual. Para esta nueva unidad, nosotros profundizaremos en las características del liderazgo espiritual en el contexto pastoral, para lo cual profundizaremos en el estudio de los 4 evangelios. Vamos a ver cada uno de los evangelios, vamos a ver la relación que tienen uno con el otro y podremos ver, por ejemplo, que de los 4 evangelios, 3 son muy parecidos. Por eso se llaman los sinópticos, que significa ver junto. Estos 3 son Mateo, Lucas y Marcos. Mateo, Marcos y Lucas. Son los 3 que son sinópticos. Juan está escrito de una manera diferente. Ahora, aunque Mateo, Marcos y Lucas estén casi escritos de la misma manera, inclusive en algunos puntos utilizan casi las mismas palabras, si nosotros vemos minuciosamente, de una manera muy minuciosa, podremos observar que también tienen algo de diferencia. Tiene una manera selectiva en su narración, sin embargo, una manera armoniosa de relatar los acontecimientos de Jesús. Empezaremos con el libro de Mateo. La clase de hoy será exclusivamente de este libro. Podemos ver que este es el primer libro del Nuevo Testamento, donde presenta un evangelio del Mesías Rey, haciendo un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Profecías que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento siendo ya cumplidas en el Nuevo Testamento. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recolector de impuestos, un publicano. Podemos ver el respaldo bíblico de esto en Mateo 9:9, cuando Jesús lo encuentra a Mateo y le dice que lo siguiera. Entonces se convierte en un discípulo de Jesús. Y en Mateo 10:3 podemos ver aquel respaldo bíblico, donde Jesús empieza a escoger a sus 12 discípulos. Hay características muy particulares de Mateo. Hay datos importantes. El tema de las profecías de Jesús y su cumplimiento. Mateo cita las profecías y los dichos del Antiguo Testamento más de 60 veces. Las cita, haciendo alusión a que esto se ha cumplido. También Mateo se escribe aproximadamente entre los años 50 o 70 después de Cristo. Mateo, por un lado, dedica casi más de la mitad de su libro a las enseñanzas de Jesús. Le da mucha importancia a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, Mateo recalca de una manera asombrosa la identidad de Jesús, quién era el Mesías prometido, aquel que ya fue profetizado y al cumplimiento de que Él viene aquí, nace y hace un montón de cosas, se cumplen esas profecías y también recalca mucho, mucho las enseñanzas de Jesús, por lo cual podemos ver ahí. En Mateo podemos encontrar un montón de características para el liderazgo, muchas características para el liderazgo. Por otra parte, Mateo también recalca y revela a Jesús como el profeta, como un profeta, como un maestro. Lo revela como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado por los judíos, y además se muestra a los gentiles. Por eso es que Mateo es un libro muy profundo,
porque indica profecías. Además que, como ya habíamos dicho antes, Mateo dedica más de la mitad de su libro a las enseñanzas. Esto es algo muy particular, ¿no? Como se ha dicho al principio, son tres libros, tres evangelios que son muy parecidos, que tienen un enfoque casi igual. Por eso son llamados sinópticos, porque son aquellos que ven junto. De la palabra griega, ver junto, viene la palabra sinóptico. Podemos ver, por ejemplo, si comparamos Mateo y Lucas, en Mateo y Lucas hay más de 200 versículos que se encuentran en Marcos. En Mateo y Lucas casi contiene casi como un poquito más de la mitad de todo lo que es Marcos. Una tercera parte de Mateo solo es de Mateo. Una tercera parte de Mateo solo es de Mateo. Y la mitad de Lucas es solo de Lucas. Entonces, para ver estas dichas características que acabamos de hablar, tenemos que hacer esta comparación entre los libros, ¿no? Y ser vereos, como ya se había hablado en las anteriores clases, ¿no? De una manera más profunda, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos analizar. También resalta la realeza y el reino. Tenemos varios pasajes bíblicos donde podemos ver y leer que Jesús es el hijo real de David, de la descendencia de Judá. Es una de las características que resalta Mateo. También, por ejemplo, podemos ver en Mateo 2, del 1 al 2, cómo es que preguntan los magos acerca de Jesús. Dice, el rey de los judíos, ¿dónde ha nacido el rey? ¿No? Es su forma de preguntar, dando alusión a lo que ya se había dicho, que iban a ser un rey. Jesús se refiere a su reino durante su ministerio también. ¿No? Jesús va refiriéndose a su reino durante su ministerio. Existen 38 diferencias en el libro de Mateo acerca del reino de los cielos y acerca del reino de Dios. También podemos ver, por ejemplo, la profecía que se ha profetizado en Zacarías 9:9, donde el Jesús iba a entrar a Jerusalén como rey. Y ya se puede ver esto en Mateo 21, del 1 al 11, la entrada de Jesús a Jerusalén como rey. También podemos ver en Mateo 15:22, cuando, por ejemplo, la mujer cananea, ¿no? Le dio el título de hijo de David, la mujer que le pide que por favor sanase, ¿no? Y ella lo reconoce como el hijo de David. Finalmente también podemos ver que en Mateo 27:37, Pilato ordena que en la cruz se ponga, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, son aspectos que Mateo recalca, la realeza y recalca el reino. Por eso es que Mateo pone mucho énfasis no solo en la identidad de Jesús, sino también en sus enseñanzas, para mostrar no solo a él como rey, sino su realeza y mostrar su reino. También se nota que en Mateo le da una atención a los gentiles, porque este libro termina con la gran comisión en Mateo 28:19. Id y haced discípulos, o sea, predicad el evangelio a todo y hacer discípulos, ¿no? Esta es nuestra gran comisión, que podamos liderar de una perspectiva, como habíamos visto, servicial, con valores, con principios, con fundamentos sólidos, pero no solo conseguir personas a quienes liderar, sino que formar de ellos discípulos, nuevos líderes también, porque es la única manera en que el reino de Dios puede expandirse. Dentro de los aspectos propios del libro de Mateo,
El libro de Mateo tiene 9 incidentes, 9 como la visión de José, situaciones que acontecen como la visión de José. Esto podemos encontrar en Mateo 1, del 20 al 24. 10 parábolas, parábolas que son exclusivas de Mateo, como la de la cizaña, 3 milagros exclusivos, como cuando sana al sordomudo. Mateo es el único libro, un aspecto también es que Mateo es el único libro donde se nombra la palabra iglesia. Esto podemos ver en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Entonces, entre los acontecimientos y las enseñanzas que muestra Mateo, podemos llegar a concluir que este libro muestra a Cristo, el Rey, victorioso y glorioso. Mateo quiere recalcar y quiere resaltar a ese Cristo victorioso y ese Cristo glorioso. Podemos leer para esto un salmo que dice, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Mateo lo deja bien claro. En un tiempo pasado fue una pregunta. En los salmos fue una pregunta. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová es el Rey de gloria. Y Mateo lo afirma. Entonces, la importancia de leer el libro de Mateo es relevante. Vamos a estudiar aún más profundo los otros evangelios y también este, y vamos a hacer una comparación. No te pierdas de las próximas clases. Gracias y que Dios te bendiga.